Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante y creo que a todos nos compete, que es de suma importancia para cada uno de nosotros. ¿Cuántos han encontrado alguna vez en una situación difícil? ¿Cuántos? Y usted no sabe cómo salir de esa circunstancia, tal vez, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver la historia de un hombre que vivió una circunstancia difícil. Y este hombre logró salir adelante a pesar de lo que estaba viviendo, porque su esperanza la puso en su Dios. ¿Cómo salir con vida del foso de los leones? ¿Usted sabe qué es estar en un foso de leones? Debe ser un susto tremendo caer ahí, ¿verdad? Usted ha visto que gente que se arrima a una jaula y se ponen ahí a molestar a los animales y que los agarran y los lastiman. Y eso que están encerrados, yo le diré afuera. Es peligroso, hermano. Ahora un león hambriento, esos leones no los alimentaban para ese día porque querían que ese día ese león estuviese bien bravo. Así eran en los tiempos antiguos para que pudieran disfrutar las personas en los que hacían. Bueno, vamos a hablar de una historia de un hombre que atravesó una circunstancia muy tremenda y logró vencerla en el nombre del Señor. Vamos a ir a Daniel capítulo 6. Vaya a su Biblia, Daniel capítulo 6. Vamos a leer del versículo 16 al 23. Me da un fuerte amén cuando tienen su Biblia ya, Daniel capítulo 6. Dice el versículo 16: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te librará. Y fue traído una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Imagínense cómo estaba ese rey de preocupado. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso a voces a Daniel con voz triste seguro llegó y le dijo: Daniel, siervo de Dios, el Dios tuyo, a quien tú sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión le halló en él, porque había confiado en Dios. Bien, imagínense qué experiencia más traumática fue la que vivió Daniel en ese momento. Qué momento más complicado tal vez para él cuando se vio entrando a ese lugar, más sabiendo que él no era una persona que había cometido ningún delito. Pero aún dentro de él había algo más grande que su temor, y era su confianza en quién era su Dios. A cualquier persona puede meterlo en un foso de leones hambrientos, cualquiera puede entrar ahí, pero que usted salga con vida de ahí son otros 100 pesos. Usted puede introducirse en la fosa de un león y puede estar ahí. Nadie va a decirle que no puede estar ahí, pero que usted sobreviva es difícil. Usted ha visto documentales cómo son los leones de depredadores cazando, más las leonas que son las cazadoras. Ellas ven un objetivo y no lo pierden, lo persiguen, no lo dejan ir.
Ya a no ser que se sientan ya amenazadas por algo más fuerte que ellas desisten de la presa. Pero si no, ellas hasta que su presa no esté devorada. Y hay veces no atacan solamente una, sino que ellos van una por un lado, otra por otro lado y otra por otro lado. Ellas encierran a su presa, la arrinconan para que no pueda huir. Entonces así logran su cometido. Ahora, estos leones, imagínense que esto que le está pasando a Daniel está aconteciendo porque el rey Darío en cierto momento determinó pues poner unas personas, unas sátrapas en todo el reino. Eran como 120, y agarró también a 3 gobernantes para que gobernaran el reino, para que dirigieran el reino. Pero de los 3 gobernantes agarró a uno más, que era el más sabio de todos, que era Daniel. Y los demás tenían envidia de Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre sabio. Desde que estuvo en cautiverio el pueblo de Daniel, Daniel siempre destacó delante de todos y siempre trabajó con los reyes que estaban al servicio. En ese momento, no importara cuál era el rey, Daniel siempre estuvo en lugares, en posiciones importantes. Dios siempre lo honró. Dios siempre honró la fe de este hombre. Y este hombre llegó a tener una posición importante. Entonces todos los demás tenían una envidia que los estaba matando por dentro. No querían que Daniel estuviese ahí, porque ellos decían que Daniel no era de su pueblo, que Daniel era un arrimado ahí. Pero Dios tenía una misericordia muy grande y no sabían cómo podían eliminarlo, quitarlo del camino. Entonces diciendo ellos, bueno, no podemos hacer nada contra la fe de este muchacho, porque este muchacho tiene mucha fe en su Dios, pero sí podemos ir delante del rey. Y entonces diseñaron un edicto y vinieron donde el rey, todos elocuentes, ellos todos todos adoradores ante el rey. Tú que eres el gran rey y eres el poderoso rey, mira que tú te hemos dictado un edicto que te favorece, porque tú eres el único rey y que no haya nadie más en este lugar durante 30 días que oren a otro Dios que no sea tú, Señor rey, porque tú eres el grande. Y entonces el rey pues semejante, y dijeron que todos estaban de acuerdo. El rey asumió que también Daniel estaba de acuerdo, porque dijeron que estaban de acuerdo los soldados, los capitanes, estaban de acuerdo los sátrapas, estaban de acuerdo los gobernantes, estaban de acuerdo todas las personas que estaban trabajando en el reino, estaban de acuerdo, supuestamente. Pero Daniel no estaba enterado de nada absolutamente, él no sabía absolutamente nada. Y aún así, el rey, en su ignorancia de lo que estaba pasando, él firmó el edicto. Bueno, cuando llegó ese edicto a oídos de Daniel, Daniel lo que hizo fue ir a su ventana, abrirla de par en par, de lado a lado, ponerse en la ventana y orar 3 veces al día. Yo creo que lo hizo como desafiando a los hombres estos, porque ¿cómo le iban a impedir a un hombre que se acerque a su Dios? O sea, a él te lo usaba en su cabeza seguro. ¿Cómo me van a impedir adorar a mi Dios? ¿Cómo me van a impedir hablar con mi Dios? ¿Cómo me van a impedir mi relación con mi Dios? Y entonces Daniel se postraba 3 veces al día a orar. Y esto llegó a oídos de ellos, se dieron cuenta porque estaban pendientes de todo lo que este hombre pudiese hacer. Estaban a la expectativa para ver cómo podían agarrarlo. Bueno, lo encontraron y se dieron cuenta que lo hacía 3 veces al día, y fueron donde el rey a darle quejas. Usted sabe, cuando hay hermanos, cuando hay personas dentro de una comunidad que quiere un puesto, quiere un lugar, algo importante, entonces hay otros que no los quiere porque tal vez tienen una gracia especial delante de los pastores o delante de las personas que están liderando. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a perjudicar a aquella persona para que la quiten de donde está. Lo vemos con el presidente Donald Trump, como hablaba mi esposa ahora. Mucha gente no quiere que él esté donde Dios los quiere llevar, y están tratando de perjudicarlos. Están tratando de ver qué le pueden encontrar para dañar lo que él está haciendo, porque saben que si él se mete otra vez a la candidatura, van a ser elegidos. Entonces ellos no quieren y tratan de perjudicarlo, así como hicieron con el gobernador de Nueva York,
que le sacaron cualquier tontera que encontraran para poder perjudicarlo y apartarlo de su cargo. Entonces, estos hombres querían dañar la vida de este hombre para que este hombre fuera sacado de ese lugar de posición que tenía tan importante. Porque imagínense que el rey Darío le dio todo el gobierno de todo el rey. Todos ellos estaban bajo su control, bajo su dominio. O sea, dominio pues correcto, porque Daniel era un hombre que gobernaba conforme principios cristianos, conforme Dios le mandaba gobernar. Él era una buena persona, por eso era que fue colocado en lugares tan importantes, porque su corazón era un corazón sano. Bien, pero siempre vamos a encontrar gente que va a ser aduladora, que va a tratar de perjudicar a aquellas personas que han agarrado gracia delante de Dios. Y el problema es que cuando hay esa oposición, solamente es para que suceda algo: que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado, que Dios sea levantado, que Dios sea el que se lleve toda la gloria. Porque esto es lo que sucedió con este hombre. Así también muchos hombres podrán entrar en la pelea, en una batalla, pero no todos saldrán victoriosos. Algunos saldrán derrotados y solo uno saldrá victorioso. Usted sabe que cuando hay una guerra, ¿qué sucede en una guerra? Hay dos pueblos peleando, pero solo uno va a ganar. Y lamentablemente van a haber muchas bajas en la pelea. Así pasa muchas veces dentro de esto. Aquí hay gente que va a levantarse contra la misma gente que uno cree que está con uno y que no están realmente con uno, porque no creen que están con uno. O sea, quieren estar, pero no quieren estar a la misma vez. Uno tiene que estar en un lugar para que Dios lo use a uno. Si Dios te va a usar, Dios te va a colocar. No busques tú los lugares que Dios quiere usar para ponerte. Deja que Él los ponga, no los busques tú. Solamente busca a tu Dios, sírvele a tu Dios, levanta oración a tu Dios, búscalo en todo tu corazón y Dios va a exaltarte. Jesús dijo algo muy cierto, dice: buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá añadido. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas el reino de Dios, Dios te va a abrir puertas donde Él quiere ponerte. Cuando tú buscas el reino de Dios, Dios te va a ir levantando poco a poco. Dios no te va a decir: bueno, es que de hoy a mañana ya usted va a hacer esto. No, Dios va a ir abriendo puertas, va a ir probando tu corazón, va a ir capacitando tu corazón, va a ir entrenando tu corazón. Porque Dios quiere que cuando llegues a tu posición que Él quiere llevarte, tú estés ya listo. Pero cuando somos nosotros los que buscamos la posición, cuando somos nosotros los que buscamos el lugar, cuando somos nosotros los que caminamos por ese lugar, vamos a estar navegando en contra de corriente. Porque si fuera en el mundo sí podemos hacerlo. Porque se ve mucho en los trabajos, se ve mucho en los lugares. Como decía hace un momento, lo vemos mucho en los gobiernos, como pasa, que otros vienen y les dan pues ciertos beneficios para que dañen a otras personas. Hasta les pagan, les dan un trabajo, les ofrecen lugares para que puedan testificar en contra de alguien para dañarlo. Pero en la iglesia no debe ser así. La iglesia tiene que ser diferente. Aquí vemos a un hombre que está en un lugar donde no es su pueblo y aún así Dios lo está honrando. Pensé que quería decirme algo, pero ahora sí. Dios lo está honrando de una forma especial. ¿Por qué? Porque a pesar de que él no es de Babilonia, a pesar de que él no es de ese lugar, el rey Darío lo está colocando en una posición importante, una posición de honra, una posición porque él busca a Dios, porque él se busca en oración a su Dios, él se acerca a su Dios. Entonces lo que Dios está haciendo en él es el resultado de lo que él ha hecho durante toda su vida, de buscar a Dios, de honrar a Dios. Seamos personas que honremos a Dios, seamos personas que nos acerquemos a Dios. ¿Vamos a enfrentar dificultades? Claro que sí, vas a enfrentar dificultades, porque no se trata solamente de que todo va a ser alegría, que todo va a ser gozo y que no hay que pasar obstáculos, que no vas a tener que pasar circunstancias en tu vida. Las vas a pasar, pero todo va a ser para llegar a un lugar que Dios te va a llevar. La vida cristiana no es una vida de cosas fáciles y que todo se logra con hacer así. No es así. La vida cristiana es de aprender cada día.
aprender principios y traerlos a nuestras vidas cada día. Usted puede conocer un texto en la Biblia, pero ese texto usted tiene que estarlo leyendo y tiene que tratar de aplicarlo a su vida para que ese texto sea verdad en su vida. Por eso Jesús dijo: y conoceré la verdad. Cuando yo conozco la verdad, pues puedo entender muchas cosas, porque se va a libertar muchas cosas en mi vida. El problema es cuando yo no la conozco, soy ignorante a eso, entonces yo no voy a poder caminar bien. Entonces, cuando Daniel entiende quién es él en su vida y sabe quién es su Dios, él no teme hacer lo que está haciendo, porque nadie le va a impedir a él que busque a Dios. Nadie lo va a detener para que él se acerque a su Dios. Nadie lo va a detener para que él clame a su Dios, porque él sabe quién es su Dios, sabe de dónde lo ha llamado Dios y sabe a dónde lo va a llevar Dios. Era un hombre que le daba sueños Dios para que interpretara. Era un hombre que era usado por Dios con una sabiduría sobrenatural para gobernar. Pero él entendía que esa sabiduría no venía de él, venía de Dios. Muchas veces nosotros estamos metidos en fosos y no sabemos cómo enfrentar esos fosos. Tenemos leones que nos quieren devorar ahí y tal vez nos arrinconamos ante ellos. No enfrentamos a esos leones. Daniel tenía un montón de leones que andaban tratando de dañarles su vida. No solamente en el foso de ese lugar, sino también en el foso de su vida diaria. Había un montón de leones que andaban buscando para devorarlo. Pero ante esos dioses, ante esos leones, Daniel los desafía y él dobla sus rodillas y él clama a su Dios y él cree en el Dios que le ha confiado. Esos leones pueden ser en tu vida los problemas de cada día. Esos leones pueden ser las enfermedades, esos leones pueden ser la falta de dinero, esos leones pueden ser tus vecinos, tu familia, esos leones pueden ser tantas cosas que pueden haber en tu vida que tenemos que enfrentar, pero no enfrentar de una forma negativa. ¿Cuál es una forma negativa? Pues pagar mal por mal. Enfrentar de una forma correcta y justa, como Daniel enfrentó eso. Daniel no se puso a decir: mire, tal está aquí, mire usted tal por cual, mire que Dios a ustedes los va a consumir, que Dios. No, él simplemente clamó a su Dios. Él simplemente entró en el lugar. Usted no ve ahí ninguna queja que Daniel dice: no, por favor, suélteme, yo no fui, yo no lo hago más, perdóneme, yo no. En ningún momento usted escucha una queja de Daniel ahí. A él lo llevan y el rey le dice: que tu Dios te libre. Él no abrió su boca para decir absolutamente nada. Él sabía que él era inocente. Él sabía que no había hecho absolutamente nada malo. Muchas veces nosotros enfrentaremos circunstancias en nuestra vida que nos van a confrontar. Daniel entendía en sí mismo quién era su Dios. Usted y yo tenemos que entender quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué capacidad tiene Dios para librarnos de nuestros leones? ¿Qué capacidad tiene tu Dios para enfrentar este reto en tu vida cuando tengas que combatir con los leones de tu vida diaria que quieren venir a devorarte? Dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros estamos confiados. Nosotros, si confiamos en Dios, podemos resistir al diablo. Nosotros, si creemos en nuestro Dios, completamente convencidos de lo que somos en Él, podemos enfrentar eso y mucho más. Pero no se trata solamente de decir algo, sino que de verdad podamos creer que Dios va a estar en el asunto. No importa lo que suceda en nuestra vida, lo importante es lo que tú estés haciendo correctamente delante de Dios. Daniel hacía lo correcto delante de Dios y por eso Dios lo libraba. Pero muchas veces queremos que Dios nos libre y no hacemos lo correcto delante de Dios. No caminamos correctamente delante de Dios, no clamamos a Dios, no buscamos a Dios, no adoramos a Dios, no conocemos su palabra.
palabra, su verdad, y queremos que Dios nos libre de todo. Pero tenemos que estar consumidos en Dios para que eso suceda. No es fácil la vida cristiana. No sé por qué la gente dice que es fácil seguir a Cristo. Dígame de ustedes, ¿cuántos pueden negarse a sí mismos? Completamente, como Jesús dijo. Jesús dijo que si no nos negábamos a nosotros mismos, no éramos dignos de ser sus discípulos. Jesús dijo que si nosotros amábamos más a nuestros padres que a nosotros, que a Él, no éramos dignos de Él. Jesús dijo que si amábamos más a nuestros hijos que a Él, no éramos dignos de Él. Jesús dijo que si amábamos más nuestra vida más que a Él, no éramos dignos de Él. Podemos tomar nosotros la cruz, no es fácil. Es todos los días estar muriendo a nosotros mismos. Todos los días vivir esa vida de verdad que Dios quiere que tengamos. Arriesgarnos a estar en ese foso de la vida diaria, pero confiados en Dios. Dios quiere que tú confíes en Él, pero no como nosotros queremos confiar en Dios. Es que hay un trazo muy diferente entre como yo veo a Dios y como Dios quiere que yo lo vea. Daniel miraba a Dios por lo que él confiaba en que era Dios. Yo puedo mirar a Dios por lo que Dios dice que Él es, o yo puedo mirar a Dios por lo que yo creo que Él es. ¿Qué crees que es Dios para ti? ¿O prefieres ver qué es lo que Él dice de Él mismo para mí? Yo puedo caminar en la vida mirando a Dios de una forma y creo que Dios tiene la responsabilidad de rescatarme. Y tal vez no va a ser así porque no lo estoy mirando como tengo que mirarlo. Él me enseña a mí cómo tengo que mirarlo. Tenemos que ser dignos de Él. ¿Y es fácil? No, no es fácil. Jesús dijo, muchos me llamarán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. ¿Y qué les va a decir Jesús? Bienvenidos sean todos. Qué fiestón vamos a armar con esta gente. Tráiganse en un grupo lindo de alabanza ahí que vamos a glorificar a esta gente porque es tremenda. No, Jesús les dijo a esos hombres que decían, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. ¿Qué les dijo? Apartado de mí. ¿Qué dijo? ¿No qué? ¿No qué? No los conozco, no los conocía. Pero ellos creían que sí conocían a Dios. Porque muchas veces conocemos a Dios de como a nuestra manera, de nuestra forma, de como nosotros queremos conocerlo a Él. Creemos que es un Dios tan bueno, que Él tiene una responsabilidad tan grande con nosotros. Porque muchas veces creemos que como somos padres o como somos madres, así mismo Dios tiene que hacer con nosotros. Pero Dios no es igual. Dios corrige al que toma por hijo. Dios castiga al que toma por hijo. ¿Dios no castiga? Claro que sí. ¿Usted no castigó a sus hijos para corregirlos? ¿O usted cree que usted es mejor que Dios? ¿Cómo nos castiga Dios a nosotros? ¿Cómo nos corrige Dios? Hay corrección para nuestra vida siempre. Dios busca gente que de verdad se acerquen a Él. Daniel tenía eso. Daniel se acercaba a Dios. Había muchos hombres del pueblo de Daniel, pero Daniel destacaba encima de ellos. Aquí, así como Sadrach, Mesach y Abednego. Estos otros tres jóvenes experimentaron algo, pues otro mensaje diferente. Pero vemos que de esa gente eran 4 hombres que de verdad marcaban una diferencia de un pueblo muy grande. Dios quiere buscar gente que de verdad tenga el valor de negarse a sí mismos. Porque cuando tú te niegas a ti mismo, Dios no te va a negar delante de los demás.
Cuando tú te consideras siervo, Dios te va a levantar delante de los demás. Cuando tú te consideras esclavo de Jesús, Jesús te va a honrar delante de los demás. Pero muchas veces nosotros queremos que sea una honra por lo que nosotros hacemos, no por lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Cómo te va a honrar Dios? Levantando tu ministerio, dándote que experimentes en sus dones algo sobrenatural. Pero nosotros tenemos que buscar a Dios. Dios no va a llegar así solamente porque ya no quiero que me use. Tenemos que ser como Daniel. Daniel pagaba un precio de buscar a Dios. Y no digo que por ese precio él se acercaba a Dios, no. Se dice pagar un precio de buscar a Dios, de acercarse a Dios, sacrificar el tiempo de él para buscar a Dios, sacrificar nuestro tiempo para leer la Biblia, sacrificar nuestro tiempo para hablar con el Espíritu Santo, para hablar con Dios. Negarnos a nosotros mismos, ¿qué es? Dar el tiempo que tenemos para nuestro Señor. Y nos cuesta negarnos, ¿verdad? Nos cuesta mucho. Vivimos en un país donde lo más importante en este país es trabajar. El consumo de los hispanos en este país es trabajar. Y trabajar es lo más desesperante que puede haber en este lugar. Que la gente ocupa tener un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos, todo lo que produzca dinero. Como si cuando nos vamos a morir nos vamos a llevar el dinero. Como si cuando nos vamos a morir eso nos va a ayudar a acercarnos más a Dios. Pero tenemos en nuestra cabeza que nos han implantado y lo hemos creído como una doctrina, que hay que hacer dinero, que solamente con dinero se puede vivir bien. Y es cierto. Es cierto que el dinero lo necesitamos para pagar nuestras responsabilidades. Pero cuando nosotros estamos buscando a Dios, tenemos que pagar un precio de negarnos. Yo cuando entré a trabajar en BJ's, a mí me dijeron, usted tiene que trabajar los domingos. Y yo le dije, vea, yo no puedo trabajar los domingos, yo soy pastor y yo necesito estar en la congregación. Me dijeron, pero es que usted tiene un trabajo a tiempo completo, los de tiempo completo tienen que trabajar los domingos. Yo dije, pero yo no puedo. Yo estaba arriesgándome a que me dijeran, no, pues no le damos el trabajo. Porque ahí el de tiempo completo tiene que trabajar domingos. Sería pedir un part-time para que me den los domingos libres. Uno que otro, no todos, ¿verdad? Pero sí tengo más beneficios. Pero Dios algo hizo ahí con la gente, porque cuando yo llegué a decirle a la muchacha, a Brenda, que es la de recursos humanos, y yo le estaba hablando a ella, le estaba diciendo que me habían puesto a trabajar en el sketch los domingos y yo no podía. Entonces ella me dijo, y estaba ahí a la par la gerente de la tienda, y ella le dijo a la gerente, entonces la gerente habló conmigo, no habló conmigo, habló con ella, y al final ella me dijo que sí, que estaba ahí me daba los domingos, y me quedé con el trabajo. Como a los 15 o 22 días me cambian de puesto, de posición, y habla conmigo el manager, y habla conmigo el jefe del manager, que es otro jefe de los managers ahí, y entonces me dicen que si yo quiero cambiarme, tengo que trabajar los domingos. Y yo, oh my God. Yo dije, pues yo no puedo, yo soy pastor. Dice, pero por lo menos un domingo. Pues yo dije, yo puedo trabajar en la tarde, pero yo en la mañana no puedo trabajar. Entonces quedamos que en la tarde. Y hasta el día de hoy me han dado todos los domingos. Fijos, viernes y domingos. Y Dios a uno lo honra. Yo necesito el trabajo, yo ocupo el dinero, pero no quiero que eso sea mi pasión. Porque yo puedo trabajar, uno puede buscar un trabajo, buscar otro trabajo, pero es que, hermanos, si uno quiere buscar a Dios de verdad, hay que sacrificarse un poquito.
¿Por qué? Porque servir a Dios es tiempo. Yo no puedo dedicar mi tiempo a hacer otras cosas, o sea, que no esté involucrado Dios. Aún lo que yo a veces paso haciendo ahí, de los videitos que a mi esposa no le gusta, es de Dios. O sea, es de Dios. Yo trato de poner siempre, acercar los mensajes para que la gente los escuche. Gente que me han insultado, me han ofendido. Otros me han dicho que gracias por el mensaje, que Dios le tocó el corazón. Otros me han dado el número de teléfono para que los llame. O sea, lo importante es estar sirviendo a Dios en algo. Aquí tratamos de estar todos los días en iglesia, los días que tenemos que estar acá. Es que es importante, hermanos, si yo quiero servir a Dios, yo tengo que sacrificarme. ¿Cómo Dios va a ver su esfuerzo cuando usted usa su tiempo? Solamente cuando usted le queda tiempo, yo te puedo servir. Daniel era tiempo completo para el Señor. Él administraba un reino, pero su prioridad era Dios. Y aun cuando la gente quería impedirle que él sirviese a su Dios, él no aguantó el brinco. Y él lo hizo más todavía, buscó más a Dios todavía, se acercó más a su Dios y abrió las ventanas para que todo el reino se diera cuenta de que él estaba buscando a Dios en oración. Daniel era un hombre que era fiel. Y tal vez usted se pregunta, ¿qué era lo que tenía de especial Daniel? ¿Tenía algo especial él? Él era un hombre como cualquiera de nosotros, pero se acercaba a Dios creyendo en su Dios. Y su prioridad era Dios. Y muchos hombres que se destacan en las escrituras eran gente común y corriente, gente sencilla, gente elocuente, gente tal vez del campo, gente de guerra, pero todos se destacan ¿en qué? En que se acercaban a Dios, se acercaban buscando a Dios. ¿Cuáles eran los hábitos de Daniel? Buscar a Dios, orar a su Dios, seguro meditar en las escrituras que tenían ellos en ese momento. ¿Cuál era su estilo de vida? Buscar a Dios. Porque sabiendo él que si él buscaba a Dios, iba a Dios a darle sabiduría. Sabiendo él que buscando a Dios, Dios le iba a dar entendimiento para poder gobernar. Para poder, aunque no era el rey, estaba en una posición de suma importancia, casi que era el segundo después del rey. Nosotros tenemos que buscar a Dios para que Dios nos use. No para que nos den un puesto en la iglesia, sino para que Dios nos use. Porque lo importante no es el puesto, lo importante es que Dios esté en el asunto, que Dios te esté usando. Sea que Dios te use en la palabra, sea que Dios te use en la intercesión, sea que Dios te use en sanidad, que Dios te use en la profecía, que Dios te use en cualquier parte, que Dios te use hasta en dar. Porque hasta en dar hay gente que es especialidad. Es dar y Dios lo bendice porque da. Y hay otros que dan y no reciben nada. Pero Dios, o sea, para todo hay Dios, para todo. Dios te va a usar en lo que Él quiere usarte y te va a levantar donde quiere levantarte. Pero tenemos que buscar a Dios de verdad. No puede haber nada en nuestra vida. Muchas veces los leones de nuestra vida son nuestras propias personas cercanas. Muchas veces nuestros leones de nuestra vida son los compañeros del trabajo. Muchas veces los leones de nuestra vida son los compañeros de estudio. Muchas veces los leones son los compañeros de la iglesia. Tal vez no tenemos una fiera ahí literalmente, pero tenemos gente que nos está acechando. Yo tengo un compañero en el trabajo. Él es hondureño y miras cómo molesta. Y los compañeros lo pasan regañando. Y le dicen, deja de estar molestando al pastor. Mire que se nos va a ir el pastor, le dice, porque él molestó tanto a un muchacho ahí que él se fue, renunció.
Porque él se mete en el trabajo de todos. Él no se enfoca en lo suyo, sino que se mete en el trabajo de lo que los demás hacen. Entonces él se pasa molestándome con esto. Entonces yo le dije el otro día, yo estoy trabajando. Y si yo paso aquí, paso allá, es porque me toca, porque me tengo que hacer tantas cosas. No solamente tengo que estar enfocado en una cosa, tengo que estar enfocado en poner las cosas afuera, tengo que estar lavando los pinchos, tengo que estar poniendo el pollo, tengo que estar pendiente que no se me quede el pollo. Cuando saque el pollo, sacarlo, tener listas las cosas de los pollos para ya con etiquetas y todo, para nada más empacarlos y ir ahí, que vayan de una vez a la horna. Pero él me pasa molestando. Y ya me ha dejado molestar porque los compañeros lo tienen así. Los otros carniceros. Pero igual yo me quedo calladito, que Dios sea el que me honre. ¿Por qué? Porque Dios a usted lo va a honrar. Dios nos va a honrar donde estemos. No necesitamos estar diciendo que yo soy aquí, que yo soy allá. No, Dios nos va a honrar. ¿Por qué? Porque Dios es el que está metido en el asunto. Usted no se preocupe de servirle a Dios con todo su corazón. Usted hágalo con todo lo mejor que usted tenga. Dé todo lo mejor de usted. Van a haber momentos tal vez que usted quiera llorar, que quiera gritar, que quiera, pero usted no se desenfoque para dónde va. Y es buscar a Dios. La oposición va a estar, pero la oposición a veces es necesaria. Porque así usted se da cuenta cuán débil está. Si usted ve el león y se asusta, o ve el león y lo va a enfrentar en el nombre del Señor. Daniel lo enfrentó en el nombre del Señor, no peleando con los leones, sino creyendo que el Dios de él lo iba a librar. Y si la gente se levanta hablando contra ti, no se defienda. Dios te va a defender. No importa lo que los demás digan de ti. Esos leones pueden hablar, pueden rugir muy fuerte, pero tu Dios les va a callar la boca. ¿Confías en tu Dios? Hay veces que tenemos que enfrentar a los leones aunque no nos guste. Daniel se caracterizaba porque él era fiel a Dios. Usted lo puede leer en el versículo del 1 al 4, donde dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas para que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Se suponía que ellos estaban puestos ahí para no perjudicar al rey. Pero era gente que buscaba posición, era gente que buscaba lugar, era gente que buscaba algo mayor de lo que tenían. En cambio Daniel no era así. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior. No porque él andaba diciendo que yo soy mejor, porque yo conozco esto, yo conozco aquello, yo hago aquí, yo hago allá. No, era porque en él había un espíritu superior que se hacía notar delante de toda la gente. Los reyes pasaban y él permanecía. Cuando la gente es fiel, va a permanecer, no importa quién se vaya. Si Dios te va a levantar, ahí vas a permanecer. Pero tienes que pagar un precio de sacrificio, tiempo de calidad para Dios, no el tiempo que te sobra. Daniel era fiel. Recordemos cómo él sirvió en los reinos de 4 reyes, como le decían, Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Sirvió para 4 reyes. El punto es que aunque cambiaran los reyes, Daniel permanecía siempre fiel. Los reyes se morían, venían, iban, pero Daniel estaba siempre ahí como gobernador. ¿Por qué? Porque Dios había puesto una gracia en él, un espíritu diferente. Dios ha puesto eso en nosotros. Hoy en día
nosotros tenemos algo que nos caracteriza. ¿Y cómo se llama? Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tenemos que dejarlo que opere en nosotros para que Él nos guíe a toda verdad. Muchas veces somos rebeldes a que Él nos guíe y queremos guiarlo a Él. Jesús dijo que a nosotros nos convenía que Él se fuera, porque si no se iba, no vendría el Consolador, que era el Espíritu Santo. Entonces, al Jesús marcharse, Dios de una vez le dijo: bueno, Espíritu Santo, te toca, es tu turno. Tú tienes que recordarles a todas estas personas todo lo que mi hijo ha hecho durante esos 3 años, y que esas cosas que mi hijo hizo durante 3 años permanezcan en sus corazones. Pero tienes que inspirar a ciertas personas para que escriban todos los acontecimientos que mi hijo hizo. Entonces ahí entraron los evangelistas, que escribieron todos los acontecimientos que Jesús hizo, narrados de diferentes formas, con diferentes versiones tal vez de palabras, pero eran los mismos hechos. Unos hacían más alusión a otros, otros contaban menos, otros resaltaban más ciertas cosas, pero siempre eran los mismos acontecimientos, nada más que de perspectivas diferentes de cada uno de los escritores. Yo puedo decir: yo tenía un teléfono súper especial, lo más lindo que había, pero tal vez mi esposa dice: yo tengo un buen teléfono ya. O sea, es la misma perspectiva, tener un buen teléfono, nada más que yo lo exagero un poquito más porque me gusta mucho. Aún Juan escribe sobre él, su relación con Jesús, como algo súper hermoso. Usted ve cómo Juan se mismo, se habla a sí mismo como que él era el discípulo amado, porque él sentía que Jesús lo amaba más a él que a los demás. Entonces él hace alusión en todas sus cartas que él era el discípulo amado, al que Jesús más amaba. Marcos no conoció a Jesús. Marcos era sobrino de Bernabé, pero Marcos indagó, conoció a discípulos, conoció a Lucas, conoció otros acontecimientos. Entonces él empezó a escribir e indagó. Todo esto revelado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios quería que todo eso llegara hasta nosotros. Ahora sí, Espíritu Santo, toda esta palabra que tú has recolectado, Espíritu Santo, en cada una de esas personas, todo eso va a ser formado en un libro, y ese libro los creyentes lo van a leer. Entonces todo lo que ellos vayan a leer en eso, tú te lo tienes que recordar a ellos todo el tiempo. Pero si yo no leo nada, ¿cómo me va a recordar el Espíritu Santo a mí algo? ¿Cómo quiero que Dios me ayude a mí? ¿O cómo yo puedo conocer la mente de Dios si yo no leo cómo es la mente de Dios? Cómo Dios habla de sí mismo, el conocimiento de Dios que llega a mi vida y no sé cuál es. Yo tengo que leer minuciosamente y que el Espíritu Santo me ayude a guiarme en esas escrituras. Usted no puede leer la Biblia como un libro. Lo puede hacer, pero no va a entenderlo como palabra de Dios, lo va a tener como un libro histórico. Pero cuando usted se mete en pedacitos de la Biblia y lee qué contexto, qué dice, de qué trata, de qué habla, qué aconteció en ese momento, por qué se escribió tal cosa. Y si usted tal vez no tiene mucho conocimiento, usted va y busca un comentario, busca un diccionario de una palabra que no conozca y empieza a indagar, empieza usted a enriquecer su conocimiento de Dios, y todo eso usted le va a ayudar a que usted conozca más a Dios. Pues eso hacía tal vez este joven Daniel. Él buscaba a Dios, él leía las escrituras, él quería conocer el pensamiento de Dios. Imagínense que en ese tiempo no estaba el Espíritu Santo. Estaba muy lejos todavía el Espíritu Santo de venir a la tierra. Pero Dios había puesto una gracia especial en ese hombre, como lo ha hecho en muchos hombres atrás de él y después de él. Pero no todos tenían esta misma bendición que tenemos usted y yo hoy, que somos habitación del Espíritu Santo. Somos casa de Dios. Y nosotros tenemos que caminar creyendo
que Dios nos va a acompañar en todo. Cuando somos fieles completamente a Dios, Él nos va a respaldar, porque Él va a ver nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio. Él va a honrarnos delante de cualquiera que quiera atormentarnos. Y Dios quiere lo mejor para sus hijos. Dios no busca dañar a sus hijos, pero Dios quiere enseñar a sus hijos cómo Él quiere que lo busquen, cómo quiere Él que se acerquen a Él. La fidelidad de Daniel estaba en que, aunque las circunstancias de su vida cambiaban, él seguía adorando al Señor. Nunca le contaminó su alrededor pagano. Nunca le contaminó su alrededor pagano. Él estaba en una nación que era pagana. Y él nunca se contaminó. Y nosotros vamos a una fiesta y al final terminamos ya contaminados. ¿Por qué? Pues la presión de grupo. ¿Qué? Ustedes, los cristianos, no bailan, venga, bailemos. Terminamos bailando. Cada quien puede hacer lo que quiera. O sea, Jesús dice, la Biblia dice, Pablo dijo, todo me es lícito, todo. Yo puedo hacer todo lo que me dé la gana. Yo puedo fumar, yo puedo tomar, yo puedo beber trago, puedo ir a la iglesia con todas esas cosas. Yo las puedo hacer, porque todo me es lícito. Pero porque todo me sea lícito no quiere decir que todo me convenga. Porque si yo quiero que Dios habite en mí, yo tengo que santificarme para que Dios habite en mí. Yo no puedo ser habitación de Dios donde estoy contaminado. Mi esposa hablaba el viernes sobre eso. Tenemos que ser un recipiente limpio para que el agua limpia pueda caer. Porque si el recipiente está sucio, el agua limpia cae, pero ¿qué pasa? Se baja porque se ensució, se dañó. O sea, Dios ocupa que estemos limpios en todo sentido, que no seamos de doble ánimo. ¿Qué es una persona de doble ánimo? Que hoy quiero estar con Dios y mañana no quiero estar con Dios. Que Dios hoy sí es mi Dios y mañana Dios es mi Dios, pero yo sé que Dios me entiende. Yo sé Dios que me comprende. Yo sé que tengo que divertirme. Yo sé que tengo que hacer esto. Porque queremos que Dios es bueno. Y Dios es bueno, pero es santo. Y que sea bueno no le quita lo santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Yo no puedo acercarme a Dios si no tengo santidad. Es que Dios es bueno. Dios es bueno, pero ocupamos santidad para estar en su presencia. Porque sin santidad yo no puedo mirarlo, no puedo acercarme, no puedo hablarle, no puedo relacionarme con Él. ¿Por qué? Porque mis oraciones van a ser oraciones perdidas. Voy a creer que le estoy hablando a Dios, pero a mí Dios no me va a escuchar. Así que usted, no sé qué piensa usted, pero yo creo que Daniel era un hombre que de verdad buscaba a Dios y pagaba un precio por ese Dios. Porque no solamente una persona porque diga que quiere servir a Dios ya es un siervo de Dios, pero el tiempo, la dedicación, el estudio, la oración, y no que usted pase, o sea, usted puede orar a Dios todo el tiempo. Usted puede orar con Dios en su mente, porque Dios es espíritu. Usted puede orar a Dios en todo lugar. Y no tiene que estar pegando esos gritos para que la gente esté viendo que usted está orando. Usted puede relacionarse con Dios donde sea y como sea, mientras que lo haga de una forma correcta, en santidad. Porque recuerde que sin santidad usted no puede hablar con Dios. Porque Dios dice, escucha un ruido. Ángeles, ¿escuchan algo? Sí, como una interferencia. Así se escucha su oración delante de Dios, como una interferencia. Yo sé que hoy vivimos un evangelio muy light. Yo
vengo tal vez de un lugar que es diferente el evangelio. Es el mismo evangelio, pero se vive diferente. Aquí muy permisivo. Aquí la gente puede tomar vino. Aquí la gente, pues no digo que todos, porque no todos son así, pero ¿usted cree que todo lo que usted permita, porque usted vea que no sucede nada en su vida, Dios no le está viendo, o que a Dios no le está agradando, o qué está esperando usted que Dios venga y le diga: Scarlett, soy Jehová tu Dios, no hagas eso, cuando ella sabe que no tiene que hacerlo porque el Espíritu Santo está en ella? El Espíritu Santo nos dice a nosotros qué es lo que sí y qué es lo que no, pero nosotros somos los que permitimos lo que pase en nuestra vida. Nosotros somos los que hacemos que todas esas cosas sucedan. Entonces vienen los leones y ¿qué pasa? Nos devoran. Nos devoran los leones porque no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Nosotros ocupamos ser una iglesia comprometida con el Señor, así como Daniel era comprometido con el Señor. Que no importa cuánta gente se pueda levantar, nosotros creemos en el Dios al que creemos y sabemos que Dios va a abrir las puertas que necesitamos que Él abra, y Él va a cerrar las puertas que ocupamos que se cierren, pero Él va a saber cuáles son esas puertas, Él va a saber cuáles tiene que abrir y cuáles tiene que cerrar. Yo no tengo que decirle a Dios qué puerta tiene que cerrar o qué no tiene que cerrar. Él lo va a hacer por mí. Que si a mí me gusta, ya es otra cosa diferente. Porque muchas decisiones de Dios pueden ser que no nos guste. Eso es como cuando usted ora por algo y no sucede, y nos enojamos y pensamos que no tenemos la fe suficiente. Es que no entendemos que tal vez es que Dios no va a hacer nada, porque fue su voluntad no hacer nada. Pensamos que todas nuestras oraciones tienen que ser contestadas por obligación, porque ahí está Dios. A ver, mijos, por favor, que pidan. Apunten todos, ángeles. ¿Qué quiere Isaías? A ver, ¿qué quiere Scarlett? Todos están apuntando ahí. Ahora sí, a moverse. ¿Ya tienen apuntado lo que quiere Scarlett? Vamos a cumplir los deseos de Scarlett. Vamos todos a trabajar en eso. No es así, el cielo no es así. Dios sí te puede bendecir en cosas que son provechosas para ti, porque Él sabe cuándo tenemos que orar como conviene. Dice la Biblia que nosotros no sabemos orar como conviene, pero Dios sí conoce nuestras necesidades y Él nos va a dar conforme. O usted a sus hijos, cuando usted pasa por una, yo me acuerdo cuando yo pasaba con mis hijos por una tienda, se aferraban a la puerta de la tienda, hermanos, y yo vamos, y no se soltaban, y yo vamos, y no se soltaban. No, yo quiero eso. Yo vamos, no tengo dinero, no puedo comprarte, es muy caro, yo no sé qué. Y ellos, el capricho era que les comprara algo, pero yo no puedo hacer todos los caprichos de los niños. ¿Por qué? Porque los voy a cahuetear. Cuando usted cahuetea a un niño, o sea, no sé si ustedes usan esa palabra, cuando uno pues da lo que no tiene que darle a un niño, le está haciendo un daño. Yo no podía decir: es que yo nunca tuve nada, entonces yo les voy a dar a mis hijos todo lo que yo nunca tuve, porque muchas veces viene el padre frustrado a hacer eso y alcahuetea a su hijo. Por lo menos uno dice: bueno, yo con mis hijos nunca fui así. Tal vez imaginen que sí fui alcahuete en una cosa así, pero no en todo lo que ellos querían, porque uno como padre hay cosas que sí, pues uno ve que no. Yo recuerdo una vez que estaba trabajando en un lugar, una fábrica de maquila, de Panlalí, y había una asociación, había un carro que grandísimo, y yo me enamoré de ese carro, y yo dije: para mi hijo Brian, solo tenía Brian de pequeñito. Y yo llego todo contento, me ha costado un dineral, ni siquiera lo había pagado porque lo saqué en la asociación del trabajo y me lo rebajaban por semana. Y llego todo contento con el carro que a mí me había gustado, que yo pensé que a él le iba a gustar. Y se lo doy, y lo agarra y lo avienta por las gradas, y lo desbarató el primer día. Y eso me quedó a mí de lección, que yo no puedo darle a él lo que tal vez lo que yo nunca tuve. Y entonces para Navidad, yo les compraba siempre su ropa, pero yo no les compraba juguetes. Los juguetes los regalaban otras personas, pero yo juguetes no les compraba. Yo les compraba siempre ropa.
Y me esmeraba porque tuvieran buena ropa, eso sí. Porque tal vez en todo el año no podía comprarles ropa, pero les compraba en diciembre bastante para que tuvieran para todo el año. Pero uno piensa que Dios va a actuar como nosotros actuamos. Nosotros tendemos a tener en nuestra mente que el pensamiento de Dios es similar al nuestro, porque como es un padre, Dios es más duro con nosotros. Y Jesús nos enseña cómo era su padre. Dios es muy radical en muchas cosas. Tenemos que entender esos mensajes que están ahí. Que Dios no nos va a dar todo lo que nosotros queramos y muchas veces nos va a apretar para que entendamos, para que comprendamos. Ahora, si fuéramos como Daniel, qué lindo sería que toda la iglesia fuera como Daniel. Imagínense, hermano, qué montón de siervos. Hubiera un montón de siervos. Cualquiera que anhele tener el respaldo divino en su vida debe de permanecer fiel a Dios en medio de cualquier circunstancia, en todo lo que la vida da y quita. Los hombres y mujeres de Dios debemos de permanecer como fieles, siempre, fieles siempre. No importa lo que venga, aunque las luces se te apaguen, sigue siendo fiel a Dios. Daniel era íntegro ante Dios. Daniel es uno de los personajes bíblicos en los que no se mencionan sus debilidades. Usted lo escucha en la Biblia, en el libro de Daniel, donde habla que Daniel era aquí, que Daniel era allá, era tan débil, pobrecito, te quedaba lástima. No hay ni una sola parte que hable de una debilidad de Daniel, pero sí habla de todos los atributos que tenía este hombre. Es que él vivía una vida agradable a Dios. Él buscaba con todo su corazón agradar a su Dios porque él amaba a su Dios. Daniel era íntegro, siempre fue íntegro. A Daniel nadie podría acusarlo de que cuidaba de su testimonio, porque él era un testimonio caminante. Él no se preocupaba por eso porque él caminaba honrando a Dios. Y él no decía, es que aquí hay gente, tengo que portarme bien. No, él era, donde estuviese, delante o no delante de Dios, era fiel a Dios. Así es, hermanos. ¿Y nosotros qué? Tenemos cola a todos que nos pise siempre. ¿Por qué? Porque siempre hacemos esto o hacemos lo otro, o criticamos o hablamos o nos comemos al hermano. ¿Qué vamos a cenar hoy? Hermano o hermana. ¿A quién nos vamos a comer hoy? ¿Al hermano o a la hermana? Y es cierto que Dios nos perdone a todos nosotros porque actuamos de una forma incorrecta y eso no honra a Dios. Eso no honra a Dios, eso deshonra nuestra vida. Eso nos aparta del propósito de Dios. Daniel tenía una vida de comunión con Dios siempre. Daniel no se dejaba atemorizar de los demás. Lo único que le importaba era agradarle a Dios. Así somos nosotros. Eso es lo que más nos importa, agradarle a Dios. Muchas veces queremos agradarle a Dios sirviéndole a Dios y nos equivocamos en nuestro servicio a Dios. Era su voluntad buscar a Dios 3 veces al día. A Daniel no le decía que tenía que ayunar, que tenía que ir a la iglesia, que tenía que darle un aplauso al Señor, porque él todo le nacía de su corazón. No es que nosotros hoy tenemos que decirle, hermano, aplauda. Y no aplaude la primera vez, hermano, aplauda por segunda vez, parece aplaude la segunda vez. Hermano, vamos a trabajar. Y todos no se ven, algunos sí se ven, otros no. Hermanos, tenemos que trabajar en la iglesia. Y todos, unos sí
Y otros sí, pero ponemos nuestras condiciones para trabajar en la iglesia. Usted no está trabajando en la iglesia para mí o para mi esposa, usted está trabajando aquí para el Señor. Y lo que usted no haga en la comunidad donde se está para el Señor, no crea que haciéndolo por otro lado va a ser lo mismo. Dios está mirando nuestro corazón. Era su voluntad buscar a Dios siempre 3 veces al día. ¿Cuántas veces buscamos nosotros a Dios al día? ¿Cuántas? Así que, hermano, tenemos que buscar a Dios. Dios no respalda a los inconstantes. Dios no respalda a los inconstantes. Repita conmigo: Dios no respalda a los inconstantes. Daniel era constante, constante. Si tú y yo tenemos las mismas actitudes de Daniel, los mismos hábitos, su mismo estilo de vida, sin lugar a duda tendremos el respaldo total de Dios. Y no importa que nos metan en el foso de los leones, con toda seguridad saldremos con vida. Amén. Pónganse de pie, hermanos.